Buenos días, jóvenes. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes y poder explicarles la continuación de lo que es el cálculo de grados de libertad en un mecanismo. Para ello, bueno, vamos a comentar algunos aspectos importantes antes de pasar a los criterios que se requieren para poder calcular los grados de libertad. Bien, muchachos. Entonces, por principio de cuentas, esta primera parte o esta primera diapositiva tiene que ver con el dibujo de diagramas cinemáticos. Esto es una parte importante que nosotros necesitamos tomar en cuenta al momento de calcular cualquier grado de libertad o movilidad. Tenemos que tener una representación clara del mecanismo. Nótese, por ejemplo, que aquí tenemos alguna simbología que va a ser útil y que nos va a permitir entender cuando veamos un mecanismo al momento de poder identificarlo, poder calcular sus grados de libertad. Por principios de cuentas, este es un eslabón binario. Si se dan cuenta, bueno, una disculpa porque se activa aquí la pantalla táctil de mi lápiz, bueno, de mi tableta electrónica. En este caso, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, un eslabón binario. Nótese que aquí tenemos un nodo y otro nodo. Y este es un eslabón, ¿sí?, es decir, la estructura. Siguiente, tenemos un eslabón ternario. Ternario porque tiene tres nodos. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cuántos eslabones son? 1, nada más que tiene 3 puntos de conexión. El eslabón cuaternario tiene 4 puntos o 4 nodos. 1, 2, 3, 4. En este otro mecanismo que tenemos aquí, tenemos una media junta fija. Una media junta fija, ¿por qué? Porque obviamente nada más es el contacto superficial. ¿Cuántos eslabones tenemos aquí? 1, que es la referencia, y 2, que es esta parte movible. Son dos nodos, pero tienen contacto superficial en este caso. ¿Por qué se toma 1? Porque siempre aquí, ¿por qué se toma este como 1 y este también es como 1? Porque recuerden que es la bancada, es la referencia. Todo, imagínense el piso, por ejemplo, donde nosotros paramos, pues eso somos un eslabón nosotros. Con respecto al piso estamos teniendo una junta, una semijunta, ¿sí? Pero toda la referencia es 1, o sea, no cambia. El hecho de que yo camine a la calle o camine a otro lado no quiere decir que me va a cambiar la bancada. Sigue siendo la misma, muchachos. Ok. Siguiente, junta rotatoria móvil. Este símbolo me va a determinar que en este punto voy a tener una junta rotatoria móvil. Ejemplo, cuando yo tengo dos eslabones que están conectados con una junta completa. Esta es una junta rotatoria fija. Aquí, ¿cuántos eslabones hay? 1. ¿Sí? Y lo que le ponga, ¿verdad? En este caso, pero es la junta rotatoria fija. Si yo le conecto aquí, por ejemplo, como este está referido a tierra, este es 1 y este es 2. Ojo con ello, muchachos, porque es bien importante, ¿sí? Este que está aquí, junta de traslación móvil, que es como si fuera un amortiguador más o menos, o inclusive también un émbolo de un pistón, por ejemplo, ¿sí? Que eso que ya lo vieron en circuitos hidráulicos y neumáticos. ¿Cuántos eslabones tiene? 1, 2. ¿Sí? ¿Cómo es el contacto? Es una junta completa. ¿Por qué? Porque el contacto es una superficie completa. Y por lo tanto está denominado como par inferior, muchachos. Ok. Ahora, este que está aquí, junta de traslación fija, igual, este se está moviendo. Este es 1 y 2 eslabones. Y esta finalmente es la junta media móvil, que en este caso aquí, ¿cuántos eslabones tengo? 1 y 2. Ahora, vámonos a este ejemplo, jóvenes, vámonos a este ejemplo. Aquí ya tenemos un mecanismo propiamente. Esto es lo que ustedes se van a encontrar. Cuando nosotros tengamos que atacar un problema de este tipo y tengamos que entender o tengamos que calcular los grados de libertad que este mecanismo tiene, ¿sí? Por principio de cuentas, yo tengo que identificar cuántos eslabones tengo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta bancada que está aquí es un eslabón, número 1, por número de eslabones 1, 1, 1 y 1. Ese es el primer eslabón, la bancada. Segundo eslabón sería aquí 2. Tercer eslabón 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 eslabones. En total son 9 eslabones los que tiene este mecanismo. Eso es lo primero que tendríamos que identificar en un problema. Después de ello, tendríamos que identificar cuántas juntas y de qué tipo son. Si son juntas completas o si son semijuntas. Pero aquí podemos identificar cuántas juntas completas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero fíjense aquí cuántas hay. Aquí hay 3, 9, 10 juntas completas. Hay 10 juntas completas. ¿Y cuántas semijuntas hay? Hay una junta completa aquí. Digo, perdón, una semijunta, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos de atacar el mecanismo, debemos de poder analizarlo para poder saber cuántas juntas hay y de qué tipo. Pero eso también hay una serie de criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, al momento de poder calcular los grados de libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de analizar el mecanismo porque esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, seguimos. Finalmente, bueno, en este caso entramos a lo que son los grados de libertad. Los grados de libertad están concebidos como el número de entradas que se necesita proporcionar para crear una salida predecible. Es decir, yo puedo aplicar una fuerza, ¿sí? En los mecanismos tiene que haber una aplicación de una fuerza para producir un movimiento. Finalmente esa es la labor del mecanismo, es el objetivo, producir movimiento, ¿sí? Entonces, ese movimiento puede ser a través de una energía mecánica provista por un motor, por un eje, puede ser provista a través de medios electrónicos, en este caso por medio de un controlador, por ejemplo un PLC, puede ser también por medio de una fuerza manual, que en este caso puede ser una palanca, un empuje, una fuerza de empuje, y bueno, yo voy a producir un movimiento, ¿sí? Está el caso, por ejemplo, de las sillas plegables, muchachos. El mecanismo está cerrado como tal, pero cuando yo llego, ¿qué hago? Aplico una fuerza de extensión, en este caso, ¿no? Sí. Hacia afuera. Sí, de tensión. Sí, aplico una fuerza de tensión, entonces el mecanismo se abre y actúa y produce un movimiento, ¿sí? Siguiente. Puede ser también, o también se le conoce el grado de libertad como el número de coordenadas independientes requerido para definir su posición, ¿sí? Esa es otra de las definiciones que se conoce. Bien. Tenemos esta parte, muchachos, aquí. Bueno, voy a mover un poquitito aquí a ver si no hay ningún problema. Esperamos que no. Tenemos aquí las cadenas cinemáticas o mecanismos que pueden ser abiertos o cerrados. Bueno, las cadenas cinemáticas, recordemos que es la unión de eslabones que hay para formar un mecanismo. Sí, esa definición ya la vimos en las presentaciones pasadas. Aquí tengo que la figura 2.6, como está aquí, como se muestra en la diapositiva, dice muestra mecanismos abiertos como cerrados. Este que está aquí, jóvenes, es un mecanismo abierto. ¿Por qué? Porque tiene un nodo suelto aquí. No hay ninguna conexión. Mientras que de este lado, sí es una cadena cinemática cerrada, porque todos los nodos están unidos. Nótese aquí, este está cerrado, este está también cerrado, este también está cerrado, y este está también cerrado. Y esta es la misma referencia, ¿sí? La bancada. Por eso es que, aunque se ven dos estructuras diferentes, están referidos a tierra. Por eso es que se toma en cuenta como uno, ¿sí? El mecanismo cerrado no va a tener puntos de fijación abiertos o nodos, eso es muy claro, y lo dice ahí la diapositiva. Y puede tener uno o más grados de libertad, ¿sí? Pudiera ser. Y en un mecanismo abierto con más de un eslabón, ¿sí? Siempre tendrá más de un grado de libertad. Eso es de ley, muchachos, eso es de ley. ¿Por qué? Pues porque aquí se va a presentar, por ejemplo, aquí yo tengo un grado de libertad, por ejemplo, aquí tengo otro grado, aquí tengo otro, ¿sí? Podemos intuir que a lo mejor pudiera tener 3 grados de libertad, bueno, pero eso lo va a determinar los diferentes criterios para poder calcular los grados de libertad en un mecanismo, ¿sí? Ok, bien. Ojo, hay una definición ahí importante que dice una cadena cinemática que está aquí, abierta de 2 eslabones binarios y una junta se llama diada.
Es decir, estos son las diadas. Diada, ¿sí? Es una cadena cinemática de dos eslabones binarios y una junta. Esta es otra diada, también aquí. ¿Sí? Otra diada. Entonces, ojo con eso porque también de repente en los lenguajes que utilizamos para poder determinar los mecanismos van a encontrar esas definiciones. Bien. Seguimos. Esto que está aquí, muchachos, es bien importante porque esto nos va a permitir ver la importancia de que cuando nosotros unimos dos eslabones, cuántos grados de libertad se pierden. Por ejemplo, tenemos este mecanismo. Ya hicimos también aquí, cuando hicimos el análisis, cuando vimos los conceptos básicos, vimos que un nodo, y estamos hablando de un aspecto bidimensional, plano XY, no estamos hablando tridimensional, plano XY, yo solamente tengo 3 grados de libertad. Es decir, posición en X, posición en Y y giro. Entonces, este eslabón así suelto tiene 3 grados de libertad. Y este otro eslabón tiene otros 3 grados de libertad. Por lo tanto, el sistema tendría aquí 6 grados de libertad. Que aunque no están unidos, ellos son dos eslabones independientes. Cada uno tiene sus 3 grados de libertad. Y si yo le volviera a agregar más eslabones sueltos, aumentan los grados de libertad, pero todos ellos en conjunto. Podría decirse que esto no es un mecanismo, porque obviamente no guardan relación, no están juntos. Mientras que aquí sí ya existe, fíjense cómo está. Los conectados, al momento de unirlos por una junta completa, entonces se van a eliminar 2 grados de libertad. Y la pregunta pudiera surgir aquí, bueno, se pierden, ¿verdad? 2 grados de libertad. Por lo tanto, ahora en lugar de 6, van a ser 4 grados de libertad. ¿Por qué? ¿Cuáles se pierden? Pues los correspondientes en X y en Z. El giro se mantiene aquí, el giro se mantiene aquí, pero estos al estar unidos solamente van a tener un posicionamiento en X y en Y. Entonces los otros XY se pierden y ya son 4 grados de libertad. En este caso, las semijuntas, muchachos, aquí es un caso también que hay que ver. En el caso de las semijuntas, solamente se pierde 1 grado de libertad. Recordemos que esta puede deslizarse o puede rotar. Pero también el mecanismo como tal puede moverse. Entonces aquí 4 grados de libertad. La rotación de van 2. El desplazamiento en X, bueno, otro más, ¿sí? Otro más. Son 3 ya. Desplazamiento en Y, otro más. Y desplazamiento en X, otro más. Por lo tanto, nos dan 5 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, como conclusión en este sentido, importante, las juntas completas siempre van a provocar la pérdida de 2 grados de libertad, mientras que las semijuntas solamente van a provocar 1 grado de libertad. Bien, estos son algunos de los criterios que se emplean, muchachos, para poder calcular los grados de libertad en un mecanismo. El primero se le llama criterio de restricción y solamente está, bueno, este se recomienda que solamente se utilice para mecanismos que tienen 1 grado de libertad. Entonces, el criterio de restricción nos dice que los grados de libertad, sí, que se puede representar por G, por M, sí, son las dos letras que se utilizan. En este caso es 2J menos 3 menos N subíndice 2 más 3 N subíndice 3 más 5N subíndice 4 más 7N subíndice 5 y así nos vamos hasta la yésima parte, ¿no? En este caso. Donde aquí J es el número de nodos del mecanismo, nodos, ¿sí? N subíndice 2, números de barras con 2 pares cinemáticos de 1 grado de libertad. N subíndice 3, número de barras con 3 pares cinemáticos de 1 grado de libertad, ¿sí? Y así nos vamos sucesivamente, donde N es el número de barras con K pares cinemáticos de 1 grado de libertad. Por eso es que esta restricción solamente es para 1 grado, esta fórmula, ¿sí? La ecuación de Gruber, en este caso, cambia un poquito. Ahí tenemos que es la letra M y nos dice que M es igual a 3L menos 2J menos 3G. En este caso, M es el grado de libertad o movilidad, L es el número de eslabones, J es el número de juntas, G es el número de eslabones conectados a tierra. Pero como G siempre va a ser igual a 1, porque recuerden que la bancada siempre es común para 1, entonces se transforma en el criterio de Kurzbach, que en este caso, otra vez, M es el número de grados de libertad o movilidad, L es el número de eslabones, J1 es el número de juntas de 1 grado de libertad, juntas completas, y J2 el número de juntas de 2 grados de libertad o semijuntas.